Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor, Comunidad Cristiana. Es una alegría poder compartir con ustedes en esta ocasión una parte del mensaje de esta mañana titulado Bartimeo, que fue el mensaje que se predicó en Santo Amor, Comunidad Cristiana, acerca de la vida de este personaje de la Biblia, Bartimeo, un hombre ciego, un mendigo, que debido a su fe, a su perseverancia, recibe un gran milagro del Señor Jesucristo y puede recobrar la vista, algo que era imposible para su tiempo. Bartimeo recibe la vista por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una historia sumamente interesante. Bartimeo significa hijo de Timeo. Él vivía en la ciudad de Jericó. Como les digo, era mendigo, ciego, vivía sin esperanza, sin mucha esperanza, no veía los colores, no podía ver los atardeceres, los amaneceres, tenía que vivir de la caridad de los demás, y no veía absolutamente nada. Sin embargo, Bartimeo se entera que Jesucristo, el Mesías prometido a la nación de Israel, el Salvador de la humanidad, se acerca, está en la ciudad de Jericó, en su ciudad. Y esto llena de fe a Bartimeo. Él, cuando Jesús llega a un lugar, hace que los corazones se llenen de fe, y Bartimeo tiene la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo y tiene la oportunidad de creer que Jesús puede hacer que su ceguera pueda ser sanada por su gran poder. Así que Bartimeo se levanta en fe y se levanta a pedirle al Señor que le sane. Así que esta es la historia de Bartimeo, la cual podemos encontrar en el libro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 del 46 al 52. Esta historia se encuentra en otros evangelios también, pero vamos a mirar la versión que se encuentra en el Evangelio de Marcos, de esta asombrosa historia de cómo un ciego recobra la vista gracias al poder del Señor Jesús. Dice allí: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Así que aquí encontramos esta historia interesante de cómo un hombre ciego, de cómo un hombre que vivía en la oscuridad, en la mendicidad, vivía de la caridad, recibe la vista de manera sobrenatural por el poder de Dios. Y este pasaje es conocido por algunas personas. En mi caso es un pasaje que pues uno lo tiene como referencia, lo conoce, la historia de Bartimeo. En algunas oportunidades uno lo ha escuchado. Sin embargo, cuando uno empieza a leerlo con más detalle, con más calma, empieza a encontrar unos interesantes detalles, enseñanzas que tiene este pasaje y que nos sirven en la vida de la fe en el Señor Jesucristo. Aquí vemos varias cosas. Por ejemplo, vemos por una parte lo que les había comentado, que pues Bartimeo era un hombre ciego, sin oportunidad de poder ver. Médicamente en su tiempo no había la tecnología para que él pudiera tener la oportunidad de recibir la vista. Aún hoy en día, aunque se pueden hacer muchas cosas con las personas que sufren de dificultades para su vista, eh, todavía hay casos médicos que son imposibles. En la época de Bartimeo era aún más difícil, así que la única esperanza de que Bartimeo pudiera ver de nuevo el cielo, de que pudiera ver la gente con la que se relacionaba a diario, era un milagro, era algo sobrenatural, era nada más y nada menos que el poder de Dios sanando los ojos de Bartimeo y permitiéndole ver de nuevo los colores, la gente, y recibir este milagro.
Pero vemos otros detalles. Vemos que, por ejemplo, Bartimeo tuvo fe. Bartimeo se levantó. Él creyó que Jesús le podía sanar. Él creyó que Jesús tenía el poder para sanarlo. Hay gente que no cree, hay otros que sí. Hay unos que les queda fácil creer en el Señor como su Salvador. Hay otros que les queda muy difícil creer. Hay gente sumamente incrédula. Hay otras personas que tienen más facilidad para creer. En este caso, Bartimeo era un hombre que tuvo la gracia, la alegría de poder creer que Jesús le podía sanar. Además de que tuvo fe, Bartimeo tuvo perseverancia y se levantó y pidió y gritó y buscó lo que él quería con esa fe que había sido puesta debido a la presencia del Señor en su corazón, porque donde Jesús llega se produce amor, se produce fe en los corazones, y en el caso de Bartimeo, él se llenó de fe. Además de esto, Bartimeo perseveró, él tuvo fe y perseveró, le pidió al Señor insistentemente. El Señor estaba en Jericó, en esta ciudad con sus apóstoles, muchísima gente había alrededor, la algarabía, la bulla, era impresionante. Jesús estaba en su tarea de hablar acerca del reino de Dios su Padre, de sanar a los enfermos, de liberar a los endemoniados, de enseñar que el reino de Dios se estaba acercando, que las personas deberían cambiar, volverse a Él de corazón, creer para poder entrar, ingresar al reino del Señor Jesucristo. Así que el Señor estaba en medio de esta tarea y Bartimeo con fe pedía ser que se le tuviera compasión. En muchos momentos se le dijo a Bartimeo que en alguna oportunidad, aquí en el versículo 48 vemos cómo se le dice a Bartimeo que se alejara, que no molestara al Señor Jesús. Pero él, ¿qué hizo? Se puso a gritar aún más, él perseveró, y el Señor, ¿qué hizo? Lo llamó. Aquí hay muchas lecciones para nosotros. Quizás si Bartimeo no hubiera creído, quizás si Bartimeo no hubiera perseverado, probablemente no hubiera recibido ese gran milagro de pasar de la ceguera física a la vista, a la sanidad, al milagro tan grande que recibió de pasar de ser, de no ver nada a ver y a recobrar su vista, si él no hubiera creído y no hubiera perseverado. ¿Cuántas personas se pierden cosas que Dios quiere darles porque no se levantan en fe, porque no piden, porque no perseveran? Aquí hay lecciones para nosotros, y estas lecciones son en cuanto a nosotros como seres humanos, como creyentes. Están las siguientes: tener fe en el Señor, creer que Él puede hacer lo imposible, perseverar, pedirle una y otra vez, de acuerdo a las necesidades que tengamos de corazón, y estando dispuestos a que sea lo que el Señor quiera en nuestras vidas, pero no desmayar y no rendirnos, sino seguir orando, seguir pidiendo al Señor, confiando que Dios puede hacerlo. En un instante el Señor simplemente dice: llámenlo. Y aquellos que en algún momento le decían que se callara, eran los que en este momento después, en el versículo 49, encontramos cómo le dicen: ánimo, le dijeron, levántate, te llama. En algún momento los que le decían que no molestara, ahora le decían que se animara y que se acercara, pues el Señor le había extendido su gracia, le había dicho que lo llamaran. Y Bartimeo, luego está en el versículo 50, dice que arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Aquí hay otro detalle interesante. Para un mendigo, una capa era una posesión importante, pues esa capa probablemente la usaba para dormir, para abrigarse del frío, para cubrirse del calor, incluso de pronto también para recoger monedas o para guardar algo de alimento. Sin embargo, a él no le importó la capa, no le importó quedarse sin capa o que se la dieran después. Él lo que quería era acercarse a Jesús para recibir el milagro de la vista. Y cuando se acerca al Señor, Jesús le dice claramente: ¿qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Y esto es algo que nos debe marcar a todos. Eh, Muchas veces nosotros pedimos, insistimos, pero aquí vemos cómo el Señor se acerca a Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo servir?
Y ese es el corazón de nuestro Señor, un corazón que nos ama profundamente, que está dispuesto a servirnos, que está dispuesto a amarnos, que está dispuesto a concedernos aquello que le pedimos conforme a su soberana y sabia voluntad para nuestras vidas. Aquí vemos cómo el Señor no es indiferente a los lamentos de Bartimeo, y en Bartimeo a las necesidades de la humanidad y de las personas. No, el Señor no es indiferente, sino que el Señor se acerca en amor. El Señor se acerca en amor a nosotros, se acerca en amor al que está pidiendo provisión, empleo, compañía, amor, alegría, poder perdonar, fortaleza para vivir. El Señor se acerca a nosotros y nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? El que tiene todo el poder, el gran yo soy, el creador del cielo y de la tierra, aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para derrotar a la muerte y el pecado y darnos la vida eterna, se acerca a nosotros con amor. Aquel que está sentado a la derecha del trono del Padre, que ahorita está gobernando todo el universo con su gran amor y sabiduría, se acerca a nosotros y nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y es algo que nos debe llevar a pensar. Pensemos qué queremos que el Señor haga por nosotros, qué necesitamos, y entreguémoselo a Él de corazón, pidámosle con fe, y Él puede hacerlo de acuerdo a su buena voluntad para nuestras vidas. Él puede responder: si quiero, no quiero o espera en mí. Él puede concedernos lo que pedimos o decirnos que esperemos, pero siempre Él va a orar conforme a su buena voluntad para nosotros. En este caso, Bartimeo tenía muy claro lo que él quería. Él sabía que quería la vista, y apenas el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga por ti?, Bartimeo no dudó un segundo. Él sabía que era lo que quería que el Señor hiciera por él, y le dijo sin dudar: quiero ver. E inmediatamente Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y vemos en el versículo 52 como dice: al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Al instante Bartimeo recobró la vista, la ceguera se fue y él empezó a ver por primera vez en mucho tiempo. Vio la luz del sol, vio el rostro del Señor que le había sanado, vio las caras de las personas que estaban alrededor, algo asombroso, un hombre ciego que ahora puede ver, algo que es impresionante, algo que nos muestra cómo el Señor está lleno de amor y de poder para que lo imposible sea hecho posible con su gran amor y cuando le pedimos a Él. Así que aquí vemos este asombroso milagro, pero también hay un detalle adicional, y otro de los detalles que vemos acá es que Bartimeo no solamente se quedó con ese milagro de la vista, sino que además dice el relato que empezó a seguir a Jesús por el camino. Hay mucha gente que le pide a Dios cosas, que le pide al Señor Jesús cosas, y inmediatamente el Señor se las concede. Hasta ahí llegaron sus oraciones. No volvieron a orar, no volvieron a ir a la iglesia, no volvieron a acordarse del Señor. Pero este no fue el corazón de Bartimeo. Bartimeo recibió un gran milagro, pero en vez de irse y alejarse del Señor, siguió al Señor y continuó con el Señor. Esto es algo que nosotros debemos aprender. Dios puede hacer grandes cosas por nosotros. Él puede dar un empleo, Él puede dar familia, Él puede dar muchas cosas. Él es el Todopoderoso. Pero más que eso, Él quiere que le amemos, que creamos en Él, que le sigamos y que seamos fieles hasta el final. Así que es importante tener esto presente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Te pedimos que nos llenes de fe y de perseverancia, así como Bartimeo, que nos ayudes a creer que tú puedes hacer lo imposible. Quita la incredulidad, el temor y todo pecado de nuestro corazón. Ayúdanos a tener fe para creer que tú nos puedes salvar. Ayúdanos a tener fe para superar nuestras debilidades. Ayúdanos a tener fe para salir adelante. Bendícenos y ayúdanos a ser fieles a ti por siempre. En el buen nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Están invitados a las reuniones de la iglesia, allí encuentran abajo toda la información, siempre bienvenidos, será una alegría poder verlos. También están invitados a que aporten los que deseen hacerlo con alegría de corazón, sabiendo que Dios ama al dador alegre, y que Dios les continúe bendiciendo y protegiendo en cada área de sus vidas
y a cada uno de nosotros, de nuestras familias y amigos, en su buen nombre. Que estén bien.